Pues bienvenida la maestra Mayra Rojano Ballesteros. Es un honor que nos esté apoyando en estos trayectos formativos, en especial el de aritmética. Profesores participantes, quiero comentarles que la maestra Mayra Rojano Ballesteros es maestra en Ciencias Sociales, especialista en Cultura por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es licenciada en Humanidades, especialidad en Historia del Arte por la Universidad de las Américas en Puebla y es licenciada en Educación Preescolar. Tiene doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en 2015 al 2018. Becaria de la Universidad de Filadelfia, Estados Unidos, becaria de la Universidad de Sevilla y Cádiz en España. Becaria de Comexus, de Fulbright, CEP, Universidad de Austin, Texas, el 2008. Ha trabajado en escuelas públicas y privadas por más de 20 años. Es profesora de tiempo completo desde hace 20 años en la Escuela Normal Preescolar de Tlaxcala, docente en el área de didáctica, pedagogía, pensamiento matemático infantil y didáctica e inglés. Es miembro de la Asociación Nacional de Profesores de Matemática de la región Tlaxcala, delegación de Tlaxcala. También es coordinadora del programa CEPA Inglés, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa a nivel estatal. Ha participado como ponente en diversos congresos y simposios nacionales e internacionales en Querétaro, en la UPN, en la UAT, en Mextesol, en Puebla, asociaciones de maestros de inglés en Cancún, en la ANPM, en los congresos, en la Ciudad de México, BINEBUAP, etcétera, en Puerto Vallarta, etcétera. Tallerista en temas referentes a educación, en matemática infantil, en reciclado y arte desde el 2009 a nivel nacional e internacional. Estuvo en el 6º Congreso Iberoamericano en Barcelona en 2017 como ponente y es integrante del grupo de investigadores de normales de Tlaxcala. Participante en el Coaching Training en Embajada de Estados Unidos y ha publicado Rally de Matemáticas en 2015, Antología y Horizontes de Investigación en 2014, Proyecto Ecológico de Elaboración de Materiales Didácticos con Material Reciclado en 2016, todas estas publicaciones de la editorial Frobel, y es asesora en el Museo de la Memoria de Tlaxcala del 2017 a la fecha. Por último, comento su propuesta Maleta Didáctica en colaboración con la Universidad de Oviedo. Pues eso es una garantía para ustedes, profesores, tenerla a ella aquí en esta participación y le deseamos mucho éxito en su módulo que inicia en este momento. Bienvenida, maestra Mayra Rojano. Muchas gracias. ¿Me permiten, puedo compartir pantalla? Sí, permítame, con gusto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y me da mucho gusto participar con lo que es la asociación a la que pertenezco desde hace ya casi 10 años, la ANPM, la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, este día con el tema de conteo numérico. Y bueno, vamos a ir trabajando este tema referente sobre todo a lo que es nivel preescolar. Una frase que me gusta mucho trabajar, sobre todo en los talleres en los que normalmente realizo de manera presencial, es esta de Benjamin Franklin. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y esto es lo que nosotros hacemos sobre todo en nivel preescolar, estar trabajando con los niños de una manera involucrándolos para que el aprendizaje realmente se dé. ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar en esta propuesta? Con niños preescolares, mediante actividades lúdicas, vamos a ir viendo lo que es cómo trabajar el conteo numérico con los alumnos preescolares, realizar unos análisis de la aplicación de diversas estrategias de evaluación basado desde el modelo por competencias y sobre todo una fundamentación que es el juego.
basándose el juego en estas modalidades de intervención y cómo nosotros vamos a apoyar la evaluación en el campo de formación de pensamiento matemático. Sin embargo, bueno, con la situación que actualmente estamos viviendo, también vamos a tocar algunos temas con esta situación virtual que estamos viviendo de manera no solamente nacional, sino internacional. La fundamentación que en este caso yo trabajo, como comentaba el maestro, tengo el honor de trabajar en la normal preescolar de Tlaxcala desde hace más de 20 años y bueno, entré con el plan 99 y en este plan 99 hubo una interrelación ya más amplia con lo que fueron los campos formativos y ahora campos de formación. Desde entonces ya empecé a ubicar este tipo de elementos. En este caso, vamos a trabajar con los 5 principios de conteo que se deben desarrollar en el preescolar. Ya sabemos cuáles son. El principio de correspondencia 1 a 1, correspondencia biunívoca, el principio de orden estable, el principio de cardinalidad, el principio de abstracción y el principio de relevancia en el orden. Todos estos elementos, todos estos principios vamos a trabajarlos basados y fundamentados sobre todo en la cuestión lúdica, en el juego. Y eso es algo que hacemos constantemente, sobre todo a nivel preescolar. Me regreso a una parte del modelo educativo que nosotros estuvimos trabajando, lo que fueron los ejes que nos regían, la escuela, los planes de estudio, los maestros, la inclusión y la gobernanza. Actualmente tenemos que trabajar de una manera más unida todos lo que son la escuela, estos planes de estudio, los maestros y los padres ahora. Algo importante y que se vio desde el modelo educativo y que actualmente se vuelve a retomar en esta fundamentación es el aprender a aprender. Y yo creo que durante este periodo que estamos viviendo de pandemia, nosotros lo estamos trabajando más constantemente. Cómo nosotros trabajábamos antes ese trabajo del aprendizaje y cómo lo trabajamos hoy. Nuestros niños están más cercanos a esta cuestión virtual, a esta cuestión de aprendizajes, de razonamientos amplios y pensar por sí mismos para resolver problemas. Y en este caso viene entonces esta introducción que nosotros podemos ir trabajando en lo referente al pensamiento matemático. El nuevo modelo educativo se trabajaba antes empezamos con 10, luego 12 y ahora son 14 principios pedagógicos. Esos principios pedagógicos vamos a estarlos ubicando en todos los elementos que nosotros vamos a trabajar. Desde poner al estudiante y el aprendizaje en el centro del proceso educativo, tener en cuenta los saberes previos de los alumnos, ofrecer este acompañamiento al aprendizaje, conocer los intereses de los niños o de los estudiantes, estimular la motivación intrínseca del alumno, reconocer la naturaleza social del conocimiento, propiciar el aprendizaje situado, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje, modelar el aprendizaje, y estos son elementos que en esta breve plática, en esta pequeña ponencia, vamos a ver en algunos videos también cómo nosotros podemos modelar este aprendizaje y cómo nosotros los vamos a trabajar. Valorar el aprendizaje informal, que yo creo que actualmente va a ser uno de los puntos que vamos a tener que valorar más, sobre todo cuando regresemos a una nueva normalidad. Vamos a ver cómo estuvo ese aprendizaje informal, ese trabajo, ese compromiso que se tiene con los padres de familia para promover esta interdisciplina. Ya no estamos hablando solamente del factor académico, sino también de la cuestión informal, favorecer la cultura del aprendizaje, y esta es una situación que tenemos que ubicar, sobre todo en el caso de nosotros de preescolar, siempre lo hemos dicho, nosotros tenemos a los niños que por gusto van, se enamoran de la escuela, extrañan actualmente mucho esta situación de la vida escolar, pero no en otros niveles, y ahí sí tendríamos que ver esa diferenciación. Sin embargo, nosotros en preescolar tenemos favorecer la cultura del aprendizaje. El niño tiene ganas de aprender, y si nosotros vamos enamorándolo al aprendizaje, no vamos a tener ningún problema. Apreciar la diversidad como fuente de la riqueza y usar la disciplina como apoyo en el aprendizaje. Obviamente sabemos que en lo que son los campos de formación tenemos el pensamiento matemático y bueno, nosotros cómo lo vamos a ir trabajando para irlo ubicando en todos los elementos que estamos trabajando. No me detengo porque en general todos hemos trabajado lo que se refiere a los planes y programas de educación preescolar. Lo que se refiere a las competencias para la vida, estas 5 competencias que nosotros ya teníamos anteriormente, actualmente sí tenemos que estarlas complementando más en esas competencias para el aprendizaje permanente, cómo nosotros vamos a involucrar a los niños a que realmente le dé gusto el estar aprendiendo constantemente de todos los ámbitos que tiene a su alrededor. Las competencias para el manejo de información, y eso es algo muy importante porque la virtualidad nos da esta situación de ampliar esta cuestión de la información. Podemos
podemos encontrar en un dispositivo, llámese celular, tablet, computadora. Podemos buscar información de todo tipo y de toda índole. Sin embargo, tenemos que enseñar a los niños a cómo nosotros vamos a manejar esa información. Competencia para el manejo de situaciones, y esto vendrá posteriormente, cómo lo vamos a trabajar. Competencias para la convivencia, igual forma, y competencias para la vida en sociedad. Sabemos que dentro de lo que cabe en nuestro trayecto, en lo referente a pensamiento matemático, nosotros estamos desde nivel preescolar hasta el cuarto periodo, que estaríamos en secundaria, y de hecho estamos hasta preparatoria. En este caso, el pensamiento crítico y la solución de problemas, vamos a ir ubicando cómo entonces el tener ideas y proponer acciones para jugar, aprender, conocer del entorno, solucionar problemas sencillos, expresar cuáles fueron los pasos que siguió para hacerlo. Esto es algo muy importante y esto es algo que podemos trabajar en algunas tareas, sobre todo como educadoras, sabemos que tenemos que dejar tareas y que los contextos son diferentes. No es lo mismo un contexto urbano que un contexto rural, no es lo mismo un contexto en que los padres te dan una respuesta constante a el mismo consejo técnico que acaba de ser la semana pasada, y una de las propuestas es cómo voy a acercarme a los alumnos y a los padres que no me dan evidencias. Entonces, esto es importante, es ver cómo nosotros vamos a ir involucrándonos en estas cuestiones, las habilidades socioemocionales y el proyecto de vida y la colaboración y el trabajo en equipo. Obviamente sabemos cómo van los ámbitos, cómo es el trayecto y qué es lo que tienen que, cómo van a ir iniciando nuestros niños y cómo van a ir al término de cada uno de los niveles. En lo referente al pensamiento matemático, algo muy importante del plan y programa de educación preescolar es qué es entonces el pensamiento matemático. Este pensamiento matemático se denomina la forma de razonar que utilizan los matemáticos profesionales, y esto es algo muy importante. Nosotros como NPM y en los congresos que ha habido varios a nivel nacional y que muchas veces estamos todos inmiscuidos desde todos los niveles, desde preescolar, en donde yo trabajo, hasta nivel superior, nosotros platicamos mucho con otros matemáticos profesionales. Nosotros en preescolar damos las bases, ponemos los cimientos y vamos trabajando esta situación de resolver problemas provenientes de diversos contextos. ¿Cómo entonces vamos a enseñar al niño a esa resolución de problemas? Este pensamiento a menudo de una naturaleza se va ubicando hacia una situación lógica, analítica, cuantitativa. Y entonces ahí vamos a ir ubicando cómo se involucra el uso de estrategias no convencionales, por lo que es esta metáfora fuera de la caja. ¿Qué nosotros vamos a encontrar? Un razonamiento divergente, novedoso o creativo. Puede ser una buena aproximación al pensamiento matemático. En la sociedad actual es constante cambio, se requiere que las personas sean capaces de pensar lógicamente, pero también de tener un pensamiento divergente para encontrar soluciones novedosas a problemas hasta ahora desconocidos. Ahora entonces, ¿qué son las matemáticas? Y algo importante que vamos a trabajar y que tenemos que ubicar. Las matemáticas son una necesidad del hombre. Nos dan un orden universal y tienen tres valores: instrumental, formativo y cultural. Y esto es algo que tenemos que trabajar constantemente. Cuando un niño en preescolar normalmente no te lo va a decir, pero en primaria y en secundaria sí, te dice, no me gustan las matemáticas, odio las matemáticas. ¿Qué sucede? Tenemos que hablar con ellos. Las matemáticas es una necesidad del hombre, está en todas partes. Tiene valores instrumentales, es un instrumento de trabajo cotidiano, nos da una situación económica, monetaria, de ubicación espacial. Todo lo manejamos con matemáticas. Tiene un valor formativo y es parte de nuestra cultura y nos dan un orden universal. Gracias a las matemáticas tenemos un orden. Entonces de ahí nosotros vamos a ir ubicando cómo vamos a trabajar. De aquí entonces vamos a ir ubicando qué es un concepto y cómo los niños lo van a construir. Ahora entonces, un concepto lo vamos a construir en un contexto determinado, ubicando un objeto, una palabra o un vocablo. Y de aquí entonces podemos involucrar a nuestros niños en muchos aspectos, actualmente con la virtualidad, aún con la distancia, cómo nosotros vamos a trabajar determinados objetos en un contexto y manejar palabras o vocablos. Vamos a trabajar sentidos o sensaciones. Estos van a ir de ida y vuelta con nuestras primeras ideas. Y de aquí entonces nosotros vamos a ir trabajando estos elementos que son generalización, abstracción, concretización y asimilación. Hablamos de, por ejemplo, podemos hablar de árboles,
todos los árboles, pero podemos hablar de el árbol de Navidad y cuál es el árbol de Navidad. Y nosotros, si trabajamos esa generalización, podemos llegar a una abstracción, una concretización y existe una asimilación. Dibújame un árbol de Navidad, dibújame tu árbol de Navidad. ¿Cuál fue el adorno de Navidad que tú pusiste? Y entonces ahí ya vamos construyendo los conceptos. ¿Cómo se construye el concepto de número? Ahora entonces, muchos de nosotros hemos trabajado en preescolar, hemos visto esta situación de conservación, clasificación, seriación y correspondencia. Sin embargo, y actualmente esto sí va a ser una realidad que vamos a vivir aún más fuerte, la conservación, que podríamos ubicarlo desde el punto de vista de la memorización, va a ser un punto muy importante para muchos padres de familia que sobre todo ahora están muy involucrados. La conservación, esta situación de mantener la igualdad a pesar de las diferencias perceptivas, memorizar los números como tal, pueden llegar los padres de familia y nos dicen, yo estuve trabajando todo este tiempo, el niño se sabe hasta el 100, el niño se sabe hasta el 50. Sí, tiene el elemento de conservación, pero vamos a ver ahora el elemento de clasificación, el elemento de seriación, el elemento de correspondencia. Y de aquí, en una clasificación con clase, con cualidades o atributos comunes, una seriación ascendente o descendente, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, una correspondencia biunívoca, una serie simple, una abstracción del pensamiento de tal manera que vamos a ir ubicando. Y estos ejercicios los vamos a estar viendo ahora con este elemento de conteo numérico, cómo nosotros vamos a trabajar esta reversibilidad para lograr entonces un pensamiento lógico. Y entonces sí podemos hablar de una construcción del concepto de número. Vamos a poner un ejemplo. Conteo con tubos cromáticos, elementos que podemos tener en nuestra casa y sobre todo, aquí les estoy poniendo evidencias que yo tengo de mis estudiantes, que muchas veces yo les estoy dando cómo van a trabajar con sus alumnos, cómo van a trabajar ellos y bueno, ahorita todo con la virtualidad. Obviamente los tubos de papel de baño los podemos conseguir, los pintamos con los colores primarios y 2 secundarios. Tenemos lo que es rojo, amarillo, azul, verde y naranja y entonces empezamos a trabajar una situación de numeración. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tenemos? Vamos a ir contando, vamos a ir trabajando y subiendo evidencias y cuestiones sencillas que podamos ir trabajando con nuestros niños. Este es un ejemplo de lo que nosotros podemos trabajar. Y aquí podemos ir ubicando también con un dado que podemos ir consiguiendo, por ejemplo, 3 tubos cromáticos de color amarillo, tenemos el número 3 y empezamos a trabajar correspondencia biunívoca. 4, tenemos, aventamos el dado, cae en el número 4, etcétera. Y entonces así lo podemos ubicando, podemos trabajar seriación, una seriación simple, cromática, naranja, azul, amarillo, rojo, y empezamos a trabajar los colores como nosotros los vamos a ir ubicando. Podemos hacer collares, podemos hacer, y ubicando todos estos puntos como evidencia del trabajo que se va realizando. Ahora entonces, como docentes debemos ubicar los conocimientos previos del niño, observar y registrar. Sabemos que el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas a nivel preescolar es una tarea ampliamente compleja, pero es una tarea que se va a realizar con o sin nosotros, o sea, nosotros vamos a aprender a contar, porque es algo que ya lo traemos como una base y una necesidad, lo que decíamos, nos da orden, es un valor que ya traemos y se va a ir trabajando dentro de la sociedad. Exigencias didácticas cambiantes e innovadoras, sí, las tenemos y actualmente las estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo actualmente la situación de la virtualidad? ¿Cómo estamos viviendo el enviar tareas, el esperar evidencias, el que nos lleguen las evidencias en diferentes horarios, el que tengamos que modificar nuestros horarios y a lo mejor tener una clase en vez de en la mañana la tenemos en la tarde porque es la hora en que llegan los padres de familia? Todas estas exigencias nos están involucrando en la vida cotidiana. Mayor atención en la investigación en el campo de la didáctica de las matemáticas. Yo creo, maestros, que este es un buen momento. Es difícil, pero es un buen momento para que nosotros empecemos a investigar cómo estamos en esta situación, cómo nos estamos involucrando, cómo estamos trabajando con nuestros niños. Y vamos a desarrollar situaciones didácticas de matemáticas, como el ejemplo que les acabo de poner. El conteo con pinzas, por ejemplo, tenemos aquí conteo con pinzas que nosotros podemos tener, los dados, unos frascos, unas latas, y aparte de que estamos trabajando obviamente pensamiento matemático como campo de formación rector, estamos trabajando transversalidades como son lo que se refiere a motricidad, estamos viendo cómo están los niños avanzando en la motricidad fina, estamos trabajando y estamos avanzando. Aquí estamos
viendo ejercicios con diferentes elementos y diferentes niveles de grados de dificultad. Ahí es cuando nosotros empezamos a ver cómo nosotros podemos trabajar con diferentes elementos y cómo podemos ir avanzando. Los intereses de los niños los vamos a estar trabajando cotidianamente. El factor de juego, lo lúdico, lo glósico y lo motriz. Nosotros cómo vamos a trabajar ese elemento de juego, lo glósico, que es que hable, que el niño se involucre en el habla. Obviamente actualmente la parte social no está tan involucrada, pero pues están en un contexto que es el familiar, cómo ellos están hablando. Por ejemplo, aquí en las fotografías yo les puedo decir que nosotros trabajamos muchas ferias de matemáticas con niños de preescolar, trabajamos grados de dificultad de diferentes índoles con diferentes materiales, ampliamos el uso de muchos materiales, bloques lógicos, regletas, lo que son conteos, tangram, etcétera. Pero esto significa que actualmente tenemos que mover algunos elementos. En algún momento regresaremos y ahorita lo que podemos hacer son ejercicios como el que les puse de las pinzas o el de los tubos, por ejemplo. La construcción del concepto de número, nosotros cómo vamos a trabajar estos elementos de conjuntos o colecciones, clasificaciones, agrupaciones, cantidades, muchos o pocos. Y bueno, esto lo vamos a ir viendo el día de mañana. Yo tengo otra pequeña ponencia donde vamos a trabajar algunos elementos de clasificaciones y ahí vamos a ampliar este punto. Sin embargo, es una de las fundamentaciones para la construcción del concepto de número. Las experiencias de trabajo en el jardín de niños, en lo que se refiere a pensamiento matemático, deben de favorecer las competencias físicas, intelectuales y sociales. Aún con esta situación de virtualidad, yo he sido invitada a varias reuniones en WhatsApp, en Zoom, en diferentes plataformas y los niños aún en la virtualidad están muy contentos de participar, de ver a sus compañeros aún en la distancia. Los conocimientos y los aprendizajes, la convivencia con sus pares y el juego es el que debe de favorecer el desarrollo integral. El juego nos va a apoyar para descubrir su entorno, formar y reestructurar conocimientos. Y entonces vamos a ir viendo cómo nosotros podemos ir trabajando la relación de orden, la serie de números, la correspondencia y el conteo. Y en este caso, ¿qué materiales podemos trabajar que los niños puedan tener acceso de una manera más rápida? Por ejemplo, aquí volvemos a ver el ejemplo de las pinzas. El espacio y el conteo, cómo los niños van a ir trabajando su espacio, qué pueden contar. Por ejemplo, aquí en esta fotografía tenemos niños que están contando semillas, que están ubicando figuras. Obviamente tenemos que ir involucrándonos y conociendo cómo nosotros podemos trabajar con nuestros niños. A lo largo de mi trabajo con la Asociación de NPM, he sido invitada a diferentes lugares. El año antepasado estuvimos en Nayarit en el Congreso y tuvimos el gran apoyo de tener maestras de una zona indígena y ellas nos comentaban de qué pueden trabajar con los niños, el conteo con piedras, el conteo con hojas, el conteo dependiendo de tu contexto. Obviamente aquí es importante esa situación, cómo es tu contexto. Aquí, por ejemplo, unas de las fotografías están con las maestras de la zona indígena, toda esa riqueza contextual, cultural que nos están dando de cómo ellas van ubicando. ¿Cuál es la didáctica que vamos a trabajar? En este caso vamos a trabajar la didáctica de Montessori. Y en lo personal me gusta mucho, he trabajado con ella esta didáctica desde hace mucho tiempo, pero en lo personal me gusta por esta situación de acceso. Hay un acceso constante que a veces lo vemos y a veces no lo vemos o no lo hemos analizado como tal. Nosotros somos hijos muchos de esta didáctica de Montessori y didáctica virtual. Cuando hablamos de esta didáctica virtual, hablamos que muchos de nosotros que somos de los años 70 para acá, crecimos con estos programas de televisión como son Plaza Sésamo. Plaza Sésamo fue hecho por una pedagoga que era la esposa de Jim Henson, que fue el que empezó con la rana René y con todos estos muñecos, y ella lo que metió fue la parte de la didáctica, y ella como pedagoga trabajó esta parte de Montessori, y nosotros lo podemos ver muy, muy ubicadamente en los programas de Plaza Sésamo con la repetición. Y entonces aquí vemos esta presentación, manipulación y confrontación del conocimiento con un material concreto. Sin embargo, también lo podemos hacer con una situación virtual. Y en este caso, lo que decíamos, de aquí se va a ubicar un aprendizaje significativo. Nosotros presentamos un elemento, pueden ser las pinzas, los números, un color, etcétera,
pero también puede ser desde una situación virtual. Y actualmente nosotros estamos trabajando más con esta situación virtual y lo que tenemos que hacer es transpolar, recordar esas partes. Por ejemplo, decía de Plaza Sésamo, estos programas que llevan la misma dinámica de presentación, de manipulación cognitiva y de una confrontación, y que posteriormente se han utilizado en muchos otros programas. Te presentan un color, el programa del día de hoy vamos a hablar del color rojo, y casi que quiere que la otra persona conteste cuál es el color que se va a trabajar, el número 1, y entonces todo el programa se está trabajando. Los niños entonces se acostumbran a esta manipulación cognitiva de presentación, manipulación y confrontación. En los programas como Dora la Exploradora, el mismo programa y el mismo contexto te va presentando y te va diciendo, hola amiguito, y vamos a ir al bosque, al granero y al castillo, y le pregunta y el niño responde. Hablamos de un niño de 1, 2, 3 años. Por lo tanto, el niño cuando nos llega a preescolar ya tuvo esta visión, ya tuvo esta experiencia en programas como Dora la Exploradora, Diego, Mickey Mouse actualmente, o Plaza Sésamo, como en nuestro caso. Las modalidades y estrategias de intervención docente, nosotros vamos a ver este cambio de escenario y el ambiente escolar, los centros de interés como la feria, unidad didáctica, frutas y juguetes, proyectos de trabajo. Obviamente, recordemos que va a ser más difícil actualmente, pero aquí les pongo ejemplos con material reciclado. Como comentaba el maestro que me hizo el favor de presentar, uno de los proyectos con los que yo trabajo es material reciclado. Como vieron, los tubos de papel de baño, aquí tenemos el uso de taparroscas, que aquí los niños trabajen esta situación de conteo con lo que tengan acceso. Y en ese caso vamos a ver este ejercicio de actividad conteo con canciones. Vamos a ver este ejemplo de una de mis alumnas que me envió este ejemplo. Hola, mi nombre es Alejandra Belén, soy del primero B y estoy en el taller de matemáticas. El día de hoy la actividad es la gallina turuleca. Es una actividad de conteo. Espera, que ahorita te la muestro, pero antes necesitas tener 10 taparroscas, por así lo sé. Y una caja, o un traste o un topper, para que puedas introducir tus taparroscas. Ahora, observa qué haremos. ¿Se puede subir un poco el volumen, maestra? He comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca está un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6. La gallina turuleca ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga 10. Muy bien, este es uno de los ejemplos que nosotros podemos ver, con los que podemos trabajar con nuestros niños. Aquí es un ejemplo donde yo les puse en clases, tenemos ahora sincrónico y asincrónico. Sincrónico cuando nosotros estamos de manera presencial, virtual con los niños en una plataforma como Zoom, como Google o con los alumnos, y les presento la canción y luego ellos la cantan. En este caso, pues son materiales muy sencillos como taparroscas, tener acceso a la canción, que muchas veces con el mismo, la canción está en la plataforma de YouTube, y entonces ahí podemos ir viendo cómo podemos trabajar con nuestros niños de una manera dinámica. Obviamente están trabajando pensamiento matemático, pero transversalmente también están trabajando
lo que es el área de formación de artísticas, están trabajando canto, están trabajando lo que es una proyección, lenguaje y comunicación. Entonces son muchos ejercicios que nosotros estamos viendo. Ejemplo aquí, por ejemplo, que hemos trabajado en otros momentos, clasificación con su espacio. El trabajo del espacio es algo que se va ubicando en lo que es el sistema, el método Montessori, que cada niño tenga su espacio. Una franela roja es lo más sencillo, de las franelas que en cualquier esquina pueden estar vendiendo, y no es muy caro y lo pueden tener para tener su ubicación de espacio. El material como las pinzas o lo que comentaba, piedras, hojas, lo que los niños tengan, taparroscas, etcétera, tapas de champú, tapas de diferentes cosas que nosotros tengamos, que vayamos reutilizando, y eso es algo importante. La seriación que nosotros podamos ir ubicando con todos estos elementos, cómo nosotros lo vamos a trabajar, cómo nosotros vamos a ir dando las direcciones desde una seriación simple, cromática, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, amarillo, azul, y podemos irlo trabajando de esta manera. En este caso, por ejemplo, las canciones y, por ejemplo, con esta situación de la virtualidad, podemos enviar el link de la canción en YouTube, lo pueden escuchar las veces que quieran, no necesariamente tenemos que estar todos conectados y los niños se lo pueden aprender y lo pueden ir trabajando. Vamos a ver otra canción y vamos a ver un ejercicio que vamos a trabajar, todo con un material muy sencillo y que todos podemos tener en casa. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Magali Vega García. Estoy en el taller de matemáticas que está dentro del campo de formación académica Pensamiento Matemático. Hoy realizaremos una actividad rítmica, motriz y con la canción de El Pato Renato. Muy bien, como el ejemplo que estamos viendo, están trabajando y bueno, muchos de nosotros sabemos que ahora la familia se está volviendo maestra, en este caso ella con su hermanito, están trabajando muchos elementos de motricidad, de canto, de conteo, de seguimiento musical. La música en sí es matemática pura y entonces ahí podemos ir encontrando cómo nosotros podemos trabajar estas canciones. Le comentaba también al maestro Higinio, voy a poner un Google Drive donde va a estar la presentación y donde van a estar los videos de las canciones para que ustedes puedan tener acceso y algunos ejercicios como fichero de los que ustedes puedan ir ubicando. En este caso, por ejemplo, el ejercicio de correspondencia biunívoca, obviamente cuando estamos en el salón podemos ir marcando algunos lineamientos y algunas guías. Sin embargo, actualmente con esta situación que estamos viviendo, pues damos las indicaciones y posteriormente nos pueden ir enviando las evidencias del trabajo que se tiene. Ahora entonces, ¿qué elementos va a desarrollar y cuáles son los beneficios? La motricidad, las destrezas, las habilidades, la creatividad, porque podemos poner el ejemplo de las taparroscas, podemos poner el ejemplo de las tapitas, pero también podemos ver la creatividad de los niños, de los papás, de lo que tienen en casa, porque actualmente es de lo que estamos viendo. Lo que aprende, los sentidos, refleja las vivencias, porque entonces nosotros vamos a ver qué vivencias está teniendo y vamos a crear un clima de confianza. Nos podemos equivocar y lo podemos volver a intentar. O sea, nos equivocamos a lo mejor a la hora del seguimiento del ritmo de la canción, pero podemos volverlo a intentar. Entonces vamos a ir viendo cómo adquirir hábitos sociales y de cuidado. Nosotros vamos a ir viendo cómo, mira, con estas taparroscas también yo puedo jugar, puedo contar, puedo trabajar y puedo hacer otro tipo de actividades.
Vamos a regresar un poco a lo que era antes la guía para la educadora y el 2011 y cómo estaba dividido. Recordemos que estaba en dos aspectos, el aspecto número y el aspecto de forma, espacio y medida. En este caso, ¿cuáles eran las competencias que nosotros íbamos a trabajar y los aprendizajes esperados posteriormente? Y vamos a ir viendo cómo nosotros vamos a ir ubicando los grados de dificultad en algunos puntos. Obviamente, actualmente ya con los aprendizajes clave y con todos estos elementos se va ampliando, pero este es un recordatorio para que nosotros vayamos ubicando. Decía María Montessori, la primera tarea de la educación es agitar la vida para dejarla libre para que se desarrolle. Nosotros tenemos que dar esa motivación para los niños y dejarlos libres y ellos van a ir ubicando. Vamos a llevar el ritmo con tiempos y vamos a ver otro video de otra de mis estudiantes. Hola, soy Ana María Tejí Fernández Vázquez del grupo Primero B y voy en el taller de matemáticas. El día de hoy vamos a realizar una actividad motriz con la ayuda de una canción, llevando ritmo mientras contamos tiempos. Del campo de formación de pensamiento matemático. ¿Sí? 1, 2, 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Ahora el otro lado. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Y ahora en el aire. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Ahora el otro lado. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2. Ahora en medio y arriba. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Y ahora le vamos a hacer así. Así. Todavía no la ruda. Eso. Y ahora más rápido. Arrugamos y lanzamos. Disculpen las fallas técnicas. Muy bien, entonces nosotros podemos ver con este tipo de videos también la motivación que a veces tenemos ya con nuestros niños y Hola, cómo lo soy- podemos ir ubicando. Ahora entonces, el diseño de situaciones de aprendizaje para las matemáticas en preescolar, ¿cómo los vamos a ir trabajando? Los elementos de un reto educativo, vamos a ver cómo vamos a plantear un reto educativo y actualmente vamos a trabajar estas estrategias didácticas para enviar estos retos educativos como parte de nuestras tareas a casa. El reto consta de 4 elementos. La claridad en el objetivo va a ser el primero. Tenemos que ser muy claros. Por ejemplo, vamos a clasificar los tubos de cromáticos, todos los rojos, todos los amarillos, todos los azules. Vamos a trabajar con las pinzas, vamos a trabajar con esta canción, la del pato, vamos a trabajar con la canción de la gallina turuleca, vamos a cantar con el ritmo, con la hoja y estamos trabajando solamente a 3 tiempos. 1, 2, 1, 2, 3. Y entonces estamos trabajando con ellos diferentes elementos y ahí están los retos que nosotros estamos trabajando. La construcción social del aprendizaje, aún en la distancia, aún con esta situación sincrónica y asincrónica de distancia, nosotros podemos trabajar estos elementos y trabajar también esta parte que es muy importante, reducir los niveles de apatía. Podemos ver a los niños, y aquí les puse estos ejemplos, donde ellas están trabajando con sus sobrinos, con sus primos, con sus hermanos, y están motivando esta situación. Los criterios de exigencia se deben especificar con claridad y detalle para que las características que estén ubicadas aquí ubiquen posteriormente los elementos a evaluar. Yo puedo trabajar elementos que voy a evaluar si lo marqué primero en mis criterios de exigencia. Y un tiempo límite, obviamente, si es una canción, si es un ejercicio, no es tardarse mucho, porque también sabemos que con la situación con la que vivimos, obviamente no vamos a tener a los padres a nuestra disposición. Y bueno, vamos ubicando cómo desarrollar un reto. Ya vimos algunos que están trabajándose aquí, ya vimos estas canciones, como les comentaba, voy a poner todos estos elementos en el Google Drive y los vamos a poder ir ubicando.
En este caso, desde un punto formativo que se realiza de forma permanente durante el proceso de aprendizaje, con el fin de favorecernos, el propósito entonces va a ser la evaluación de las actividades iniciales y vamos a ir ubicando estas implementaciones y el progreso de cómo nosotros vamos a trabajar las mismas actividades dependiendo de los grados de dificultad. En este caso, el pensamiento matemático, por ejemplo, con el aspecto número, vamos a ver de diferentes actividades que podemos trabajar, las competencias y los aprendizajes esperados y qué es lo que vamos a evaluar. Y entonces aquí podemos ir ubicando actividades como jugando con números. Como comentaba el maestro, yo también trabajo lo que es el área de inglés. Tuve la oportunidad de, de tener una beca en Texas y trabajé en una escuela bilingüe con muchos niños migrantes. Y obviamente ahí se trabaja esta situación del aprendizaje de otro idioma, pero aparte de los conceptos que se tienen que trabajar. Y esta es una actividad muy sencilla que podemos trabajar con nuestros niños y que podemos ir ubicando también lo que es el conteo. Hi class, my name is Daniela Acolsi Sanchez. Daniela, D-A-N-I-E-L-A is spelled your name. We are going to count 1, 2, 3, 4, 5, etc. and explain colors and numbers. We are going to draw the bees. 1. What is the number? 1. What color is it? Pink. We are going to drop the bees. 5. One, 2, 3, 4, 5. What is the number? 5. What color is it? Yellow. We are going to draw the bees. 3. One, 2, 3. What is the number? 3. What color is it? Green. We are going to drop the bees. 1. What is the number? 1. What color is it? Red. Six. We are going to draw the bees. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What is the number? 6. What color is it? Blue. Finish. Muy bien, con esto ya casi vamos terminando y vamos a ir ubicando cuántas actividades podemos realizar y obviamente, bueno, cuando hablamos de matemáticas, las matemáticas es un lenguaje universal. Entonces, obviamente, cuando trabajamos matemáticas, diríamos 2 más 2 va a ser 4 aquí y en China. Entonces, obviamente, estamos trabajando algunos elementos de matemáticas y podemos trabajarlos también de manera bilingüe. Aquí tenemos ejercicios que hacemos el conteo, por ejemplo, con lo que es el dominó y podemos ir ubicando algunos ejemplos. Y bueno, ya como ideas finales y los retos con los que nosotros vamos a trabajar, vamos a tener un establecimiento de actividades que sean diseñadas para poner en práctica en determinado tiempo, ubicar conocimientos y construir aprendizajes. Nuestra dirección, la dirección de la actividad dependerá de las acciones y las interacciones. Vamos a tratar de ir de una enseñanza superficial hacia un
a un aprendizaje profundo y significativo y usar estímulos didácticos que sean fáciles de manipular, de obtener, baratos, limpios, reemplazables y seguros. Esto es algo muy importante y actualmente pues lo vamos a tener que tomar más en cuenta. El trabajar el conteo numérico se puede hacer de manera sencilla si se ubican estrategias adecuadas y dinámicas que apoyen el aprendizaje significativo de los niños. El reto entonces va a ser innovar y estar en la búsqueda de estímulos didácticos que apoyen y fomenten los intereses de los niños. Recordemos lo que comentábamos hace rato, lúdicos, glósicos y motrices, que el niño juegue, hable y se mueva. Y obviamente en el jardín de niños debemos aprovechar el juego como un recurso de adquisición de aprendizajes, aún ahora desde la distancia y desde un aspecto virtual. Cuando un niño se siente seguro de sí mismo, deja de buscar aprobación en cada paso que da y lo va a ir siguiendo haciendo con una manera constante. Pues muchas gracias, maestros. Este es mi correo, mi Face, y una frase final: debemos de ir del individualismo al trabajo en equipo. Muchas gracias. Y bueno, maestro Higinio, ¿quedaría de usted? Sí, maestra, muchas gracias, maestra Mayra. Reconocemos su trabajo ha sido desde campo, su trabajo ha dado mucho apoyo a la asociación, como siempre lo mencionó el día de hoy, y realmente es de reconocer cómo ha ido usted ampliando el conocimiento para darle mayor información y apoyo a los profesores. Su trabajo en Tlaxcala ha dado mucho que decir en lo que es la parte académica para apoyar la práctica docente en los profesores. De la misma manera, gracias por apoyar también a la Ciudad de México, que maravillosamente ha estado apoyando al maestro Eric. Muchas gracias, maestra Mayra. Maestro Paul. Sí. Gracias, muchas gracias, maestra, por su participación. Me gustaría leerle la constancia y también el reconocimiento que la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas le otorga a la maestra Mayra Rojano Ballesteros por la impartición del curso Conteo Numérico. Está empezando en el marco del primer trayecto formativo de la enseñanza de la aritmética, hoy 12 de enero de 2021, y lo firma el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores, el maestro Higinio Barrón Rodríguez. Nuestro agradecimiento y nuestra felicitación, maestra. Muy amable. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Gracias. Nos vemos mañana, maestra Mayra. Hasta mañana, maestro. Saludos. Nos vemos mañana. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias.